Pocas cosas en esta vida pueden ocasionar tanta felicidad y tanta congoja como la familia. Es difícil explicar quiénes somos, nuestros valores, costumbres, comportamientos, sueños y temores, tanto los complejos más visibles como los más secretos, nuestros traumas y ambiciones, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos sin referirnos al hogar en el que nos criaron y a la relación que tuvimos y aún tenemos con nuestros parientes. Existe en todas las sociedades un ideal familiar con el que nos comparamos, ya sea para intentar emularlo o desmarcarnos de él. En la nuestra, el paradigma consiste en una pareja monógama y heterosexual, en la que el padre es el exitoso proveedor mientras la madre se encarga de los cuidados. En esa familia ideal que la publicidad explota ad nauseam, la armonía y la solidaridad son la norma. Las tensiones y la violencia constituyen un tabú. La realidad, como siempre, difiere de este modelo. Cada familia verdadera es un microcosmos con dinámicas, problemáticas y configuraciones muy diversas. En la revista de la universidad nos interesa resaltar esa pluralidad y analizar los diferentes tipos de familia que existen en el siglo XXI. Aquellas donde los progenitores recurren a la gestación in vitro, por ejemplo, o a los vientres subrogados, pero también las conformadas por parejas LGBTQ, grupos poliamorosos o por personas entre las que jamás ha existido un vínculo sexual. ¿Qué otro tipo de familias han existido o existen en el mundo? A pesar de todos los cambios y modificaciones que han sufrido a través de la historia, una cosa sigue siendo cierta: las familias constituyen el núcleo de la sociedad. ¿Qué mejor manera de aprender nuestra época en toda su complejidad que fijando nuestra atención en ellas? Muy buenas noches, una edición más del programa de la revista de la universidad. Estoy muy sonriente porque estoy con mi amiga Elena Chávez MacGregor. Ella pues es una académica del Instituto de Investigaciones Estéticas aquí en la UNAM, de hecho muy cerquita de TV UNAM, ¿no? Aquí tras Lomita, te vienes caminando. Doctora en filosofía, con maestría en teoría del arte contemporáneo, es decir, mezclamos filosofía y arte. Creo que en toda tu trayectoria es como esta doble muleta, ¿no? O dobles piernas, ¿no? Porque corres con esto. De 2009 a 2013 fuiste curadora académica del MUAC, o sea, más o menos desde que abrió el MUAC. Desde que abrió el MUAC. Iniciaste siendo curadora académica ahí hasta el 2013. Y bueno, en el contexto de familias, vamos a hablar de una de las exposiciones que has curado. Esta la curaste con Alejandra Labastida, que se llama Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. De hecho, tengo aquí el catálogo. Tiene una imagen bellísima de una mujer que está pues dando a luz en un video a un delfín, ¿no? Un pequeño delfín, uno de estos delfines en vías de extinción, muy pequeños, cuyo feto de hecho es del tamaño aproximado de un bebé humano. Es una imagen bellísima que está en la exposición y que además retomamos en la revista para el artículo de Papus Fonsinger, que nos cuenta de una historia familiar personal muy particular que tienen que leer. Espero que puedan leer en la revista porque pues, son nuevas maneras de tener familia. ¿Cómo te encuentras, Elena? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo en este espacio, retomando cosas piso. Aquí. Retomando piso, retomando campus, volviendo a Ciudad Universitaria y estas cosas. Claro. Y bueno, pudiendo ir al MUAC, o sea, para mí ha sido increíble la reapertura del museo y poder circular por ahí. A ver, el título de la exposición da para hablar, o sea, yo nunca he visto un concentrado tan, o sea, podríamos hablar, yo creo que casi todo el programa, así por pedacitos de todo lo que hay en el título y subtítulo de la exposición. Pero quiero primero agarrar nada más la palabra maternar para empezar. ¿Por qué este neologismo maternar, ¿no? Que no se encuentra en el diccionario de la Real Academia ni en varios diccionarios y no le pusieron más bien la maternidad entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción? ¿Por qué este verbo? En realidad sí nos importaba mucho que fuera la idea de acción, del maternar como acción y no como una identidad sexogenérica. No queremos hablar de la maternidad, sino del maternar como una acción que está sucediendo y que tiene que ver con un trabajo de cuidado, de sostenimiento. El maternar ya no indica tan claramente al género al que se está refiriendo y nos parecía importante hacer ese juego. Si bien en español no se usa tanto, aunque ya desde hace unos 10 años está muy en boga usar la palabra maternar y se puede usar en castellano, en inglés es un uso constante y lo empezamos a encontrar en varios textos que revisamos en el Reader, en la compilación de Moira Davis sobre el mothering, y justamente tenía como
como esa indicación donde en uno de los textos recuerdo muy bien que la primera vez que yo lo veo está hablando sobre el papá de su hija en un texto literario, en una crónica, y esta mujer refiere a cómo este papá está mothering the kid, ¿no? Está maternando al hijo. Entonces nos pareció muy interesante empezar a deslocalizar, a dislocar el maternar de simplemente la maternidad con esta gran representación, con este gran peso. Entonces era empezar a dislocar justamente la identidad de la maternidad. Claro, sí, me parece muy interesante, esto, o sea, muy significativo esto que mencionas, que es una acción y que no dura toda la vida además, ¿no? O sea, es un momento muy particular. Y hablas de un padre maternando, aquí tenemos pues una idea, ¿no? La idea de incluso maternar animales, ¿no? Otras especies. Y maternar en otras configuraciones familiares, ¿no? Parte muy importante de lo que estamos también trabajando es que este maternar se podría pensar, y en la exploración que hace la exposición es maternar siendo mujer, maternar en comunidades originarias, maternar en soledad, maternar en comunidad, maternar interespecie, maternar con otros parentescos, maternar en esta acción de sostenimiento de la vida. Hay una de las piezas muy interesantes de María López, una artista española, que justamente ella habla de una guía para la maternidad del futuro. Y en esta maternidad del futuro ya no hay mamá y papá, sino mapas. Se llama mapa y es eso, ¿no? Y es muy curioso porque justo mi hija a su papá le dice mapi, mitad mamá, mitad papi. Oh. Y cuando lo oí dije, ¿y yo qué soy? Y no, me dijo, tú eres mamá, pero él es mapi. Y él, él hace una crianza en ese sentido, ¿no? Es una crítica a estas figuras de poder y de autoridad y cómo finalmente no tenemos nada contra la paternidad, pero simplemente la paternidad en el patriarcado se ha establecido como este paters de familia, como esta autoridad, como este que administra, como este que gobierna, como este que tiene la palabra pública. Y justamente la maternidad o el maternar se asoció con estas figuras del trabajo de cuidado, con el trabajo de sostenimiento, con otras figuras que, si bien parten de esta dinámica del patriarcado de división de labores, abre a una configuración de relaciones que parece podría ser importante y que parece podría abrirnos a otras relaciones afectivas y sociales y políticas si logramos hacer esa crítica al patriarcado, porque si no... Sí. Y ahorita que hablas de género, una de las pocas voces masculinas, o sea, por un lado me parece que las artistas son todas mujeres, ¿correcto? ¿Se excluyen? En realidad no. En realidad fue una decisión que tomamos Alejandra y yo, pero varias de las piezas están hechas en colectivos. Claro. Y en estos colectivos hay hombres y mujeres, como es el caso de Claire Fontaine, Stodelat, una de las piezas de Coburilados de Natalia Guiñas está hecho con Sixto, con alguien más que está trabajando con ella. Y hay un caso de un artista que es Diego Teo, que sí tiene una pieza él solo, ¿no? Pero hay varias articulaciones. Para nosotros era importante, es una exposición feminista, no te diría, es una exposición sobre mujeres, pero sobre todo es feminista en la intención de dislocar el género, de si estamos en esta trama y estamos en este nudo, también es por lo que se ha depositado y configurado a la identidad mujer y cómo se ha cargado esa identidad. Entonces también nos interesa pensar o tensar que si bien estamos abogando y estamos peleando y estamos repensando este lugar desde las mujeres, y mucho de lo que vimos es que son obras producidas por mujeres y en la mayoría mujeres que han tenido hijos, pero también nos interesa empezar a ver qué otras cosas están haciendo. Y un poco la exploración, Alejandra y yo partimos de nuestro deseo y nuestra necesidad de investigar este tema y fue como, bueno, a ver qué nos encontramos. No teníamos como sospecha de que íbamos a encontrar, teníamos como la idea de que iba a ser algo muy pequeño y algunos casos aislados, y lo que encontramos es un maremoto, Es una exposición donde de verdad, ¿no? Te preguntas qué dejaron fuera, ¿no? Sí es muy completo, porque incluso, bueno, yo quería decirte que una de las voces masculinas que hay, sí existe. Hay un pequeño módulo en la primera sala, me parece, o en la segunda, donde se expone un poco los problemas, o sea, toda la cadena, digamos, de los vientres subrogados, ¿no? Y hay un hombre
¿no? Que tiene pareja, que habla, ¿no? Y que va a ser la persona que va a maternar el bebé que han encargado en un vientre subrogado, ¿no? Y me pareció muy interesante este desplazamiento del maternar precisamente también en la voz de estos hombres. Lo mismo que Papús, que está, ¿no? Es en cierto modo, o sea, si es a iguales, en este texto en el que decide tener con una amiga un hijo y ambos cumplen un papel como de mitad y mitad de, pues eso, de maternar entre los dos, ¿no? O sea, a ver, la maternidad ha sido ya representada en la historia del arte. Bueno, es historia, ¿no? Das clases en historia del arte. ¿Cómo era representada antes? O sea, digamos, la representación de la maternidad en el arte, yo me imagino, o sea, lo primero que pienso, por supuesto, es a la Madonna, ¿no? A la Virgen, de hecho Virgen, con su bebé, ¿no? O sea, todas estas representaciones como reproducidas y reinterpretadas durante siglos, ¿no? Como el ideal de la relación madre-hijo, ¿no? O por lo menos, ¿no? En esa etapa de la crianza. Pero me imagino que también, por supuesto, viene desde muchísimo más atrás la representación de la maternidad. Claro, ahí habría que como explorar cada cultura y cómo se fue explorando. Evidentemente en el mundo mesoamericano hubo representaciones que tenían que ver mucho más con la fertilidad, que tenían que ver con rituales, donde también es un problema. Ese tipo de representaciones, si las podemos pensar como arte en el sentido occidental que nosotros nombramos arte, o es otro tipo de relación con el mundo, esos objetos que establecen esos objetos, ¿no? Eso ya es todo claro. Otro tema. Pero digamos que en el mundo occidental y marcado por la religión católica, por el cristianismo, pues claro que hay una historia de la representación de la maternidad ligada al nacimiento de Jesucristo y a las vírgenes y al sacrificio y a la lactancia. Entonces hay hay muchas construcciones, habría que repasar todo el arco temporal, pero claro que hay una producción de lo femenino y de la maternidad a través de la mirada masculina y donde casi siempre se produce como esta representación del sacrificio, de la fertilidad, cierto erotismo, pero también está como siempre tenso en este lugar que deben tomar las mujeres respecto a la crianza. Claro que hay como esta violencia que está impuesta en el cuerpo de las mujeres desde ese momento hasta ahora. Hay una pieza súper interesante de la artista catalana Núria Güell que hizo en el MOAC, que se llamaba Una película de Dios, donde ella hace una curaduría con unas chicas que son rescatadas de redes de trata sexual y trabaja con ellas una curaduría y ellas narran esos cuadros que escogen con representaciones religiosas, Santa Úrsula, Santa Lucía y demás. Son cuadros no hechos por ellas, Exacto, cuadros y dicen qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué está pasando en este? Y ellas los narran. Y narran su violencia, narran la violencia a la que están sometidas desde una representación arquetípica de senos cortados que hemos encontrado en iglesias y demás, ¿no? Entonces hay una historia de la violencia en la representación del cuerpo de la mujer en ese cristianismo que es brutal. Ahora, siempre, por supuesto, esta representación de la maternidad está operando en diferentes niveles y también como con registros de cada momento, ¿no? Es decir, la construcción de la familia nuclear como la conocemos es muy reciente, tiene 200 años y tiene como una coincidencia muy fuerte es parte del proceso del capitalismo y de la configuración. Bueno, de hecho, la representación de la Virgen con su bebé no representa una familia nuclear, o sea, el papá nunca está ahí. Vamos a irnos un corte y continuamos, sí. ¿Vale? Volvemos. Estamos entonces de vuelta con Elena Chávez MacGregor, una de las dos curadoras de la exposición Maternar, ahora en el MOAC hasta junio, ¿verdad? Hasta junio. Hasta junio. Muy recomendable. No sé, de hecho, ¿cómo ha sido recibido? Pues mira, ha sido muy emocionante. La recepción me parece que es una caja de Pandora, es una exposición demandante, es una exposición intensa, es una exposición que remueve los cimientos de los lugares donde están construidas las condiciones del maternar hoy, de la maternidad. Entonces, digamos que son bloques de sensaciones que jalan para muchos lados, para la violencia del Estado, para la violencia reproductiva, para las condiciones económicas que hacen la vida insostenible, para los procesos mentales, para las
madres que son madres y no quieren ser madres y son las llamadas malas madres o que se autonombran malas madres de aman a sus hijos pero odian ser mamás y lo que empiezan a desengranar es el sistema que produce esa idea de maternidad, que es esa maternidad la que odian. Pero también es una exposición que habla o que explora la ternura radical de amar, de ser amado, de la vida, de la tensión con la muerte, de los hijos que se van del trabajo, y creo que sobre todo lo que queremos apuntar, o lo que apuntan me parece en la reunión de esas piezas es la dimensión política que hay, en transformar cómo estamos maternando para desde ahí pensar que otros modos de vida son posibles. O sea, a ambas, a Alejandra y a mí, nos preocupa lo que vivimos, pero nos preocupa muchísimo el centro neurálgico que hay acá es un círculo de violencia, es decir, casi no se habla. Estaba justamente leyendo a Bell Hooks ahora, que recién murió, y estaba toda su argumentación que gira sobre cómo no sabemos amar parte de la familia, parte cómo de la familia hace este daño en donde no nos enseñan a amar y donde hay una herida fundamental. Y justo en su libro sobre comunión, habla de la relación, por ejemplo, entre madres e hijas y la violencia que se establece entre madres e hijas y cómo el patriarcado genera esta competencia, genera esta tensión que reproduce formas de sometimiento brutal. Entonces, claro, un poco para nosotros es cómo podemos pensar otras formas de maternar, de sostener la vida que no reproduzca las violencias que siguen generando unas tensiones espantosas. Entonces, bueno, creo que en todo eso ha habido una reacción muy, muy fuerte, para muchas muy afectiva, muy emocional, mucha curiosidad. Es una exposición que está dirigida, que no es para mujeres, sino es para madres. Es una exposición para todas, todos y todes. Es una exposición que está hecha para repensar si quisiste tener hijos, si no quisiste, si no pudiste, si no te dejaron, si te obligaron, si tus relaciones con tu madre, con tu familia, qué nueva invención de la familia también, ¿no? Estamos pensando eso. Es que me hace pensar muchísimo en esto es de María Ruido, ¿no? También este fotograma que está muy en evidencia en la exposición, que dice, habrá que superar la noción de familia, ¿no? Es decir, que la familia produce muertes y asesinatos. Mira, la verdad es que la pieza de María Ruido, María es una videasta española muy importante y la pieza de María es sustancial y es radical en el sentido que ella explora justamente estas mujeres que se arrepienten de ser madres y que lo relaciona con Medea, lo relaciona, es una reinterpretación de Medea para pensar por qué Medea siendo a esta mujer que para vengarse de su marido mata a sus hijos. Exacto, pero en esta reinterpretación ella lo que plantea es que no lo hace por venganza ni por celos, sino para recuperar su humanidad, porque la maternidad lo que le quitó a ella fue su humanidad. Y lo revisa con un caso de un infanticidio en España, que fue muy, muy sonado y que fue brutal, pero que tiene que ver con, sí, hay esta violencia, pero ¿qué es lo que producen estos cuerpos? Mujeres extenuadas, mujeres cansadas, mujeres violentadas, mujeres que no pueden sostener la vida de otros, ¿no? Y que hace repensar justamente los límites de la familia, los límites de esta familia nuclear, cómo repensamos otras formas de criar, de cuidar, de sostener, que yo creo que es un camino que el feminismo ha avanzado mucho, pero que ahora en pandemia tenemos un retroceso brutal, ¿no? Hay como este lugar conservador de nuevo de aislarte en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu si hogar. te tocó ocuparte, o sea, pues asúmelo, ¿no? Claro, y la carga de cuidado de nuevo recayó de manera preponderante en las mujeres, y lo que se está viendo, pues claramente tendría que ser, y que es lo importante de revisar la noción de familia, es pues esta familia nuclear de mamá, papá e hijos, pues funcionaba para el capitalismo en el sentido de la estructura posfordista, pero de hecho desde los años 90 esto ya no jala, ¿no? O sea, no jala porque la estructura económica posfordista no está funcionando tan bien, se necesitan 2 salarios. Esta idea de que con un salario para un hombre se mantenía una familia, no una persona, sino una familia, pues no funciona y no nos podemos sostener. Y claro, estas 2 entidades para el cuidado de otros seres tampoco está funcionando y necesitaríamos reinventar. Porque claro, es muy limitada y es también en el arco temporal grande vemos que pues lleva 200 años, pero hay otras maneras que podríamos inventar.
Y no sé, o sea, yo de pronto me siento muy desesperanzada de pensar que seguimos en estas estructuras y donde es bien difícil la vida, porque un poco a la conclusión que llegamos que llegamos nosotras y todas es imposible maternar en soledad, no hay manera de hacer esto sola, porque la carga, la angustia, maternar en México sola, con muerte, desaparición, crimen, pobreza, es decir, es insostenible, necesitas una comunidad y esta comunidad se podría crear de muchas maneras. Entonces, bueno, claro, también inventar otros parentescos, ¿no? O sea, siguiendo también como... Bueno, en México todavía existen estructuras donde, por supuesto, que vives, todavía las familias viven con los abuelos, o sea, son familias extendidas. La crisis también está en los modelos europeos que estamos integrando en las grandes ciudades, que es de verdad, como tú dices, el aislamiento de cada familia nuclear con su problema, y de preferencia no lo muestran al exterior, porque no es el ideal que estamos buscando. Cuando te preguntaba cómo ha sido recibido esa exposición, es sobre todo por la incomodidad que puede crear no confrontarse a un discurso que no es el idealista. Estábamos hablando en la historia del arte de la representación de sacrificio de la mujer y de este amor incondicional y todo. Me pregunto si realmente retrataban la realidad o también era un ideal donde no se podía reconocer a una mujer. Me imagino que todos estos problemas existieron siempre. Entonces, ¿de qué manera este era un ideal que alcanzar, ¿no? Que no representaba la realidad, y de qué manera el hecho de poner las cosas como los puntos sobre las íes en esa exposición y mostrar la realidad en vez del ideal puede crear un poco de angustia, de molestia, de zozobra. Sí, yo creo que tienes toda la razón, pero también es como bien interesante pensar que es un giro, ¿no? Un cambio también en la producción artística, porque ahora son las mujeres las que están produciendo. Y por eso a lo mejor ya no es el ideal, sino es la realidad. Exacto, o sea, hay una transformación en quién está representando eso. Finalmente antes eran hombres y la relación con el arte o la producción con el arte tenía que ver con el mecenazgo, el Estado, o sea, es decir, hay muchas funciones que están pululando por ahí. Pero desde hace unas décadas también tiene que ver con el posicionamiento de las mujeres de tomar ese lugar. Y luego en el campo del arte, a ver, veamos, también es un lugar muy complejo todavía. O sea, ser mujer artista es todo un tema. Pero ser mujer artista y ser madre, eso es el gran tabú. Ese es el gran tabú del que habla Marina Abramovic, que dice, eso no se puede. O sea, uno tiene que tener como artista creador, estar enfocado, y si tienes hijos no se puede, ¿no? Y está como esta gran terrible frase, durísima, de Tracy Emin, que le preguntan que si hay buenos artistas con hijos. Y dice, sí, claro que sí, se llaman hombres, ¿no? Entonces, hay como ese gran tabú que me parece que se está rompiendo en mil pedazos, porque la producción de muchas de estas mujeres, y muchos hombres también, y muchas personas transgénero, están explorando ese lugar. Te digo, para nosotros fue maravilloso encontrar el campo que vimos de todas las posibilidades de artistas produciendo desde aquí. Yo creo que no está ni el 50% de lo que encontramos. O sea, hay una vastedad en el mundo de esta producción que está cuestionando, no está pensando la representación de la maternidad, ni cómo pensar este lugar y generar una identidad única. Yo creo que ya nadie está pensando en una identidad única, sino están pensando desde el arte explorar las condiciones sociales, económicas, políticas, biológicas, afectivas, emocionales. Y entonces es un registro nuevo que está apareciendo y creo que tiene que ver también con la posición de otros sujetos, ¿no? No solo son mujeres, pero también son mujeres de pueblos originarios que están trabajando estos temas y que están asumiendo su propia voz, y que, por ejemplo, nos interesó en el contexto de la exposición incorporar estas producciones, porque finalmente nos abrían a otras nociones del maternar que no necesariamente tienen que ver con la configuración anglosajona o europea, sino que nos hablaba de eso. Una de las piezas de Maruch Méndez, que es una artista tzotzil, pues habla de una representación. Ella tiene 6 hijos que no parió, no gestó, sino que la comunidad se los dio porque se quedaron sin padres. Su padre se ahogó en un río y la comunidad le da a estos 6 niños. Y ella narra en este cuadro cómo fue la vida con ellos, cómo comían, que jugaban con el conejo, el fantasma del padre que aparece por ahí.
Pero es otra idea de familia, ¿no? También. Claro, también es la idea de hacer de esto no un acto privado, que nada más se queda en casa y no es lo que se trabaja y no es de lo que se discute, sino también llevar lo privado a lo público. O sea, quizás también viene ahí, sería ya la última pregunta porque se nos está acabando el programa. Cuando hablas mucho de producción o producción artística, se supone que lo que se produce es esta producción pública, mientras que los cuidados, lo que hace la mujer es los trabajos de reproducción. Uno de el subtítulo, ya no pudimos hablar del síndrome de Estocolmo, pero dice maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Uno esperaría de reproducción, ¿no? Maternar es reproducción. ¿Qué tiene que ver la producción justamente aquí? Pues mira, las dos cosas, a ver si lo logro hacer rápido. El síndrome de Estocolmo lo que encontramos es que es casi civilizatorio. Vivimos un síndrome de Estocolmo, es decir, esta simpatía o empatía que generas con tu secuestrador, siendo no los hijos el secuestrador, sino el sistema, donde sientes que te acabó la vida. Sí, pero no lo amas, al secuestrador lo acabas, o sea, a tus hijos los amas y al secuestrador supuestamente terminas amándolo, a la sociedad no. Exacto, pero tienes este síndrome de me quitaron la vida, pero amo a este ser. ¿Cómo puede ser que viva secuestrada amando a este ser? Y claro, de repente hay que hacer todo este trabajo de decir, no, es que no me secuestró mi hija, me secuestró el sistema que me determinó cómo tenía que ser mamá y cómo tengo que trabajar y tengo que cuidar a la niña y tengo que... Y separar mi vida pública de mi vida privada, ¿no? La niña no puede aparecer en mis reuniones. ¿No? O sea, exacto, también. Y además, claro, los niños desaparecieron del mundo, además con la pandemia es todavía peor, ¿no? Están desaparecidos. ¿Sabes qué vamos a hacer para que nos quepa lo de la producción? Porque me parece muy importante. Vamos a cortar el programa aquí y vamos a hacer la pregunta para la versión de YouTube. ¿Te parece? Entonces no nos quedamos a medias porque creo que lo quiero demasiado escuchar al respecto. Es importante, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos despedimos aquí en TV UNAM en la transmisión del viernes y nos vemos en YouTube para pues, abordar la cuestión de qué tiene que ver la producción, de en qué manera la reproducción se convierte en producción o cómo se borran los límites entre estas, ¿no? Las fronteras entre estos dos conceptos. Elena, muchas gracias. Mil gracias. Bueno, nos vemos ahorita. Elena, estábamos entonces a la mitad del asunto del síndrome de Estocolmo, diciendo que finalmente quizás no es una victimización, para empezar, ¿no? No es que nos sentimos víctimas y secuestrados por nuestros hijos, sino es el sistema. ¿Quieres añadir algo de eso o pasamos a la segunda parte? Si quieres. Pasemos. Entonces, y pues la segunda parte del subtítulo de esta exposición, digo que es así como pletórico de sentido, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. ¿Por qué producción y no reproducción? Justamente toda esta trama de la maternidad desde el capitalismo y que está revisado, o que empieza a trabajarse con Marx, pero que son las feministas que trabajan a Marx y que lo revisan las que llegan ahí, es justo esta tensión donde se establece como esta división entre el trabajo productivo y trabajo reproductivo, donde el trabajo productivo es todo ese trabajo asalariado que mantiene a la familia y donde se otorga al trabajo reproductivo la identidad además de género, digamos, femenino. A las mujeres se les impone el trabajo reproductivo como el sostenimiento de la vida, de los hijos, de la gente mayor, del cuidado de la casa, la comida, ¿no? Entonces hay toda esta construcción que también, insisto, tiene que ver con el capitalismo, de cómo se fue estructurando esta familia, ¿no? Al inicio es súper interesante que al inicio de la Revolución Industrial las mujeres participaban de la fábrica. Y de pronto hay panfletos en Inglaterra que empiezan a revisar y dicen, estos trabajadores están muy malnutridos, no tienen hijos, no tienen satisfacción sexual, entonces necesitamos que las mujeres se queden en casa. Entonces hay toda una adoctrinación y hay toda una construcción ideológica de este lugar del trabajo reproductivo, porque claro, necesitaban cuerpos fuertes para poder realizar el trabajo. Cuerpos nutridos, cuerpos satisfechos sexualmente, es decir, se empieza a establecer como toda esta condición de lo que es el trabajo reproductivo. Y claro, el feminismo tiene toda esta discusión de qué hacemos con este trabajo reproductivo. Una de las posturas de los años 70, como con Silvia Federici, con el movimiento de salario doméstico, era exigir un salario doméstico para el trabajo de casa, ¿no? Y señalar cómo todo eso es trabajo, ¿no? Esta gran frase de Silvia Federici de ustedes lo llaman amor, nosotros lo llamamos trabajo no asalariado. Entonces, cómo la demanda por el trabajo
doméstico podría reinventar la noción de trabajo, más allá de que fuera viable que sí nos dieran un salario por el trabajo que hacemos reproductivo. Y claro, en esta nueva ola de feminismo, con gente como Kathy Wicks, como Claire Fontaine, Maggie Nelson, estamos viendo como una postura en donde los límites entre trabajo productivo y reproductivo, la dicotomía, digamos, no nos termina de permitir repensar el trabajo en su complejidad total. Es decir, ni todo el trabajo puede ser reproductivo, ni todo el trabajo puede ser productivo, o este límite entre la dicotomía lo hace como complejo, ¿no? Porque de pronto es, claro, o sea, yo estoy haciendo trabajo de cuidado reproductivo, pero pues estoy produciendo vida, estoy produciendo sentido, es también productivo. Y decir, bueno, cuando hago mi trabajo, este trabajo productivo, pues también es reproductivo, también hay cuidado, también hay amor, también hay cariño, también hay responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, quizás esta tensión y esta separación no nos está ayudando a hacer como un mejor lugar para el trabajo, para repensar la labor, para pensar la acción. Entonces, justo tenía que ver con señalar un poco que nos desviábamos de asumir el trabajo reproductivo y más bien ya no pensarlo en trabajo, sino como actos de producción. Esto tiene que ver con un libro que nos marcó mucho a Alejandra y a mí, este libro de Maggie Nelson que se llama Los Argonautas, y que al final del texto ella dice como que justo un amigo le cuestiona esto también como de esta población, esta comunidad lesbiana y transgénero, donde también hay un gran cuestionamiento de ¿vas a ser madre? O sea, habíamos dicho que no, habíamos dicho que ser madre era como reificar otra vez esta identidad de género. Entonces esta generación que está diciendo, es que ni es reproducir ni producir, son actos de producción. Y ahí lo deja Maggie Nelson y una se quedó flotando y nosotros nos quedamos años diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y para nosotros quiere decir eso, ¿no? Producción como sentido, como poética, como amor, como ternura, como la posibilidad de decir, vamos a reinventar qué quiere decir el trabajo de cuidado y el trabajo de producción. Por supuesto, por supuesto. Claro, no es, reproducción implica repetir a lo idéntico lo que ya está hecho. Producción significa crear algo nuevo. Ajá. Y estás creando algo nuevo, en efecto, una nueva manera de maternar, seres, cosas. Vida, mundo. Y claro, también en nuestro trabajo productivo, pues también defender, hay mucho cuidado, hay mucha responsabilidad y mucho amor, y también no solo se encuentra como esto en la maternidad, ¿no? Se encuentra en el trabajo de cuidado con la gente mayor, con la gente enferma, con gente con capacidades distintas, con comunidad, o sea, sostener la vida en una comunidad y son zonas que han quedado tan ocultas, que damos tanto por sentado, o sea, como... Tienes razón, los reproductivos, o sea, también definitivamente es parte del cuidado de la tierra también, sacar esto, hacer casas, es parte del cuidado que nos damos entre todos. Y si pensáramos eso, nuestra vida en relación al planeta, también un poco como también lo generabas a esta imagen maravillosa de I Wanna Deliver a Dolphin, ¿no? Quiero tener un delfín, de esta pieza de Ai, una artista japonesa, que ya ni siquiera, o sea, que habla de un ecofeminismo donde se está cuestionando la sustentabilidad del planeta, o sea, donde también es claro, como siguiendo, por ejemplo, a Donna Haraway, que es, si seguimos reproduciéndonos a este ritmo, el planeta no aguanta 50 años. No hay manera de que haya alimento para la cantidad de gente que va a haber, y menos en el modelo capitalista. Entonces, de pronto es también como plantear, bueno, ¿y qué tal que empezamos a pensar esta reproducción de la vida en otros términos, reproduciéndonos con el planeta, con la naturaleza, parentescos de otro tipo de familia, ¿no? 10 personas por un niño, eso está muy bien. Sí. Así todos dormimos, todos cantamos, todos cuidados, todos amamos, pero no viene este momento de... Es un niño y no 20. Es un niño y no 20, pero tampoco es esta acumulación de trabajo que es exhausta. O sea, es que una está exhausta, ¿no? Cuando tienes un hijo y estás sola, es como, no hay manera, porque no duermes, no comes, hay que estar bien. Y claro, esta soledad en la maternidad y este aislamiento genera una violencia brutal, o sea, y la genera con los y con les niñas, porque no hay manera de que un sujeto esté entero para responder a otros seres vivos que están demandando atención al tiempo que tienes que sobrevivir una pandemia, al tiempo que tienes que mantenerte y tener una vida, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un momento duro, pero es un momento como muy, muy importante que quizás nos da otra sensibilidad para en serio tener estas conversaciones, para conversar y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos?
entremos a otra manera de relacionarnos, pensemos que podemos hacerlo distinto. Yo creo que estamos en este punto de es ahora o nunca. No tenemos mucho margen. De acuerdo. Gran trabajo, de verdad. Felicidades. Muchas gracias por venir aquí a TV UNAM a compartirnos tanta reflexión que hay detrás de veras, siento detrás de cada pieza, detrás de cada elemento, se siente un cuidado, justamente, un cuidado de cada detalle, un cuidado de cada espectador, un cuidado de cada cosa muy, 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 muy pensada, muy, muy, muy atinada. Muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, pues fin del extra. Pues nos vemos por YouTube o por televisión. Buenas noches.